a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Carl Brown, Dave Smith, Lauren Larson y John Rosenstern y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada más importante que eso, nada más beneficioso que eso, nada de más ayuda que eso, ¿no? El estudio de la palabra de Dios simplemente porque es la palabra de Dios. Tenemos salidas próximas. ¿Qué tal tú, John? Sí, señor, el 2 y 3 de marzo, Josh y yo estaremos en Luisiana, el norte de Luisiana, Cross of Christ Church, en el 1707 Century Loop, en Eros, Luisiana, al norte de Luisiana. Tiempos de servicio, sábado a las 10 a.m. y 4 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Jim Green al 318-280-4777. Amén. Yo también voy a estar en Athens, Tennessee, del 8 al 10 de marzo. 8 al 10 de marzo, Athens, Tennessee, con los pastores Clymer, Family Worship Center de Athens, Tennessee. 3 servicios, viernes a las 7, sábado a las 7, domingo a las 10:30. Así que esperamos que nos acompañen. Sí, el viernes en 8 estaremos Charlie y yo en Ottawa, Illinois. John y Deborah Winger son los pastores ahí. Y estamos esperando con ansiedad estar ahí en Heritage Christian Center, 900 Head Street, en Ottawa, Illinois. Servicios el viernes a las 7, sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Excelente, Carl. Este viernes en la noche, en un par de días, estaremos conduciendo nuestra primera cruzada de Cross Unveiled aquí en Baton Rouge, en la Iglesia Bautista Mount Pilgrim. Family Life Center, localizada en el 9700 Scenic Highway. Transmitiremos el servicio en vivo. Todos los servicios son transmitidos en vivo por Facebook Live. Pueden ir a facebook.com /Carl Brown Ministries y ustedes podrán ver los servicios de esta manera. Para más información, llamen al 225-318-8388. Les voy a hacer una pregunta a todos. Mientras estamos entregando este libro de Hebreos, la mayoría de nosotros, si no todos aquí, creemos que Pablo escribió el libro de Hebreos. Él trata con la cruz extensamente, ¿no? Y ahora vamos a estudiar castigo o disciplina. ¿Piensan ustedes que él nos está diciendo que si nosotros no cedemos al mover y operación del Espíritu Santo en lo que refiere al camino de Dios, cuyo camino es la cruz, que esa disciplina va a llegar? Sí, aquí vemos la palabra o la letra I, que es una conjunción que lleva la conexión del verso 4 al 5, indicando que debe haber recordatorio, memoria de lo que se acaba de hablar. Y yo creo que Pablo, como hemos visto claramente, el objeto de la cruz, siendo que la fe que se tiene que entender es evidente, la obra que se hizo ahí, y los que vinieron antes de nosotros, por lo tanto, si olvidamos eso, vamos a ser disciplinados para poder entrar a ese lugar una vez más de poner nuestra fe en el objeto adecuado. Y eso nos dice que la iglesia moderna ahora, cerca de 2000 años atrás, la iglesia moderna va a enfrentar disciplina. Yo creo que está comenzando a recibir parte de la iglesia. Ahora, parte de la disciplina es para que podamos ver el error de nuestros caminos. La iglesia ha estado tratando de cumplir o de tratar con el fracaso de los cristianos, luchando con el fracaso durante muchos años. Estos programas, cuando recién comencé a leerlos a mediados de la década de los 70, ese trabajo, esa obra se estaba haciendo más prominente en aquellas fechas. Pero todos esos movimientos desde el propósito, la vida con propósito, G12 y todo eso, en su misma, con su misma
con su mismo esfuerzo trataron de dirigirse y tratar con el problema. Algunos lo han seguido haciendo, se han alejado un poco del comportamiento del cristiano en cuanto a lo del pecado. Y ahora solo se involucran con la actividad del cristiano pensando que si podemos hacer que ellos se activen haciendo cosas, no se van a comportar de ciertas maneras. En otras palabras, vamos a tratar con los hábitos en vez del pecado, pero eso es parte de la disciplina porque la iglesia realmente ha visto fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y no se está mejorando, estamos comenzando a ver la exposición del pecado en el púlpito como jamás lo habíamos hecho o visto antes, especialmente en áreas del catolicismo romano que yo jamás he visto como una religión cristiana. Pero sí estamos viendo el castigo de Dios o la disciplina y desafortunadamente lo que no estamos viendo es la disciplina en si son de Dios o no. Bueno, eso es correcto. Nosotros dijimos ayer, y bueno, quiero tratar con ello otra vez. Lauren mencionó, yo había hablado de la iglesia que ha llegado al punto hoy en día donde ya no cree básicamente nada. Y ahora, aquellos que realmente han nacido de nuevo, sí, ¿no? Eso es obvio. Han nacido de nuevo, creen que la Biblia es la palabra de Dios y podemos diferir en algunas cosas, pero ellos creen en lo fundamental de la fe, ¿no? Pero solamente es una pequeña porción cuando vamos al punto central de la iglesia. Y Dave estaba mencionando, en lo que refiere a un artículo que había leído, ayúdame Dave en esto, eran bautistas del sur, creo que dijiste, y 70 y tanto por ciento no creían que la Biblia era la palabra de Dios. La mitad parece como que es una controversia continua. Y no solamente dentro, Sí, probablemente claro. a través de, bueno, generalmente no creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿A dónde se va uno de ahí si uno no cree que la Biblia es la palabra de ¿Cuál es Dios? el punto de Exacto, ello? así es. Y ciertamente cuando uno no cree eso, terminaremos en problemas individualmente porque el libro nos da la respuesta a los problemas de la vida, problemas del pecado en nuestra vida. Estaba pensando, usted me preguntó de la disciplina, no solamente lo vemos en la iglesia, pero también en la familia, padres que no están disciplinando y que de hecho se les está enseñando a ellos a no disciplinar a sus hijos. Sí, Eso está conduciendo a problemas masivos en los Estados Unidos y probablemente alrededor del mundo. así es. Pero creo que la iglesia actualmente, am, y obviamente lo voy a reiterar, aquellos que realmente han nacido de nuevo, sí creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Pero aún en ese segmento, como por ejemplo en las asambleas de Dios, iglesias de Dios, iglesia cuadrangular, hay individuos, predicadores estoy hablando ahora, quienes están diciendo que se puede ser bautizado con el Espíritu Santo sin hablar en lenguas, etcétera, etcétera, y que poco a poco la situación se deteriora hasta que todo el problema me parece que es incredulidad cuando vamos al punto central. Correcto, si me permite opinar, sí creo yo que lo que John dijo es verdad. Si estamos conscientes del mensaje de la cruz, la disciplina, y debemos definir eso también. La disciplina viene en camino, ¿verdad? En este pasaje, como lo veo yo, hay una declaración de que no hay hijo de Dios que esté exento del castigo o disciplina de Dios. Eso es Y verdad. creo que eso necesita entenderse primero, porque vivimos en una sociedad, el hermano Carl y yo estábamos bromeando el comentario, no voy a hablar de esto en este momento, pero vivimos en un comentario de cristianos que piensan que el venir a Cristo significa que uno va a tener todo lo que uno quiere y que todo va a salir como uno está planeando, va a haber prosperidad, riqueza y no hay necesidad de ver algo negativo. Pero aquí Pablo nos garantiza de que si somos hijos de Dios solo por causa de nuestra naturaleza caída, falta de inhabilidad, porque no somos Dios, Dios nos va a disciplinar. Ahora, puede incluir un reaprendizaje de su palabra, puede hacerse a través de circunstancias. Número dos,
Y también puede ser, Pablo utiliza el término corrección Lo es, lo es. corrección o tal vez esta palabra incluye dolor y es una palabra muy fuerte. El padre disciplina a sus hijos y ninguna manera es la única y como creyente nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios nos va a disciplinar una y otra vez, algunas veces más suave, otras veces más fuerte, pero todo es con el propósito de edificación. Y lo que Pablo nos dice es que si nosotros rechazamos ese tiempo, no le permitimos a Dios venir y estremecernos un poco, vamos a estar en problemas. Yo me río el día de ayer porque como maestro, una estudiante predicó un mensaje fabuloso y en ese mensaje ella dijo, necesitamos conocer a Dios. El problema es que ella dijo que estaba ministrándole a otro compañero y trató de decirle que ella tenía a Dios en una caja, en un paquete muy lindo y ella necesitaba dejar que Dios saliera de la caja y cuando ella terminó de ministrarle al estudiante, Dios le habló al corazón y le dijo, tu caja tal vez esté un poco más grande que la de ella, pero ya me tienes en esa caja a mí también. Pero la verdad es que todos hemos puesto a Dios en una caja sistemática de lo que pensamos y algo puede ser, algunas porciones pueden ser verdad, otras no, pero Dios es mucho más grande que la caja en la que lo hemos metido. Así que Él quiere no llevarnos al error, no todo lo que existe es verdad. Nosotros tenemos la necesidad de permitirle a Dios expandirse en nuestro corazón, en nuestra vida, por el bien de la santidad, por el bien del entendimiento, por el bien de la justicia, y eso solo puede llegar, hermano Swagger, estoy convencido yo, de que solo puede llegar en casos de disciplina en diferentes niveles. Bueno, vamos a leer nuestro texto en esta mañana y luego tengo una pregunta que quiero hacer en base a lo que acabas de decir. Hermano Swagger, ¿me permite si yo digo algo antes de hacerlo? Quisiera hablar de lo que Jesús le estaba diciendo a los pastores en el segundo capítulo de Apocalipsis, cuando él le habló a los pastores de la iglesia de Éfesos, cuando le dijo que tengo algo en contra de ti, porque habéis dejado vuestro primer amor. Y en el verso 5 dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero, más bien quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es disciplina y castigo, por decirlo así. Si me dice a mí, sus notas dicen claramente que Cristo es la fuente de la luz, pero la cruz es el medio. Ellos deben regresar a la cruz, si no la luz será removida. Así que cuando hay un rechazo de luz, cuando uno está tratando con la iglesia o está tratando de lidiar con la iglesia, en este caso con pastores e individuos, él les hablará, él tratará con ellos, pero si no atienden a lo que está diciendo, va a llegar la disciplina y no puede haber una disciplina más fuerte que la remoción de la luz, hermano Así Swagger. es, Y así lo que es. está sucediendo, mire, Dios siempre ha sido mi entendimiento que Dios siempre trata con el hombre en el ministerio y él le hablará a ese hombre en su corazón, en su espíritu. Y si ese hombre no hace lo que el Señor está pidiendo o que permita tratar con él, Dios tratará con él, que va a ser en lo natural que comenzará a tratar con ese individuo para detenerlos, para causar que ellos se enfoquen y que se relacionen con lo que les está diciendo el Señor en su corazón, en su vida. Y esa es otra forma de disciplina, corrección y dirección. Definitivamente. Dave, adelante. Hay otro aspecto de la disciplina. Mire, cuando la iglesia, hasta cierto punto, la iglesia se ha alejado de la disciplina pensando que es negativa, pero hay un aspecto muy positivo del aspecto o en el aspecto. Dios no solo nos dice ni nos muestra nuestro error nada más, nos muestra cuando estamos bien también y eso se conecta con la santificación. Pero la iglesia tiene miedo de decirle a la gente o hablar con la gente acerca del pecado hasta cierto extremo porque tiene miedo de que lo va a ofender. Usted no puede arreglarse con Dios hasta que usted sepa que está mal. Así es.
Así que es tremendamente importante. 5 y 6. Y habéis olvidado de la exhortación que como a hijos habla con vosotros. El propósito del apóstol es tratar a las aflicciones con efectos positivos en las vidas de su pueblo. Diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido de él. Todo lo que le sucede al creyente es causado o permitido por el Señor y consecuentemente debemos aprender la lección que se quiere enseñar o impartir. Les hago una pregunta. ¿Será posible que un creyente viva tan cerca de Dios que nunca necesiten castigo o disciplina? No es posible, hermano Swagger, por quienes somos. Seres humanos. Sí, mire, es una imposibilidad. Mire, mencioné esa caja que había mencionado anteriormente. No quiero sonar como un filósofo, perdón, pero Dios es tan inmenso, mucho más grande de lo que podemos llegar a empezar a entender. La única manera es comenzar a entender lo que hemos entendido. Pero el problema es que nos detenemos en esa caja inicial, lo mantenemos todo dentro de un margen de trabajo y nos ponemos cómodos y decimos, no me saquen de aquí. Pero miren, cuando Dios sabe que tenemos falta, lo cual todos tenemos falta, por eso digo que es un no definitivo a la pregunta, Él va a hacer todo lo que se requiere para estirar esa caja. ¿Exactamente a qué te refieres con eso? Lo acabo de decir, es nuestra concepción de Dios, lo que nosotros entendemos que Dios es limitado. Si, por ejemplo, si me fijo yo en su vida y si no le importa, voy a usarlo, usted lo ha compartido muchas veces. En cierto momento, muy crucial para su vida, Dios vino y le dijo, quiero mostrarle cosas acerca del Espíritu Santo que no conoce. ¿Verdad? Sí. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo que yo necesito expandir tu conocimiento. De eso es lo que estoy hablando. Engrandecer la tienda, el entendimiento de lo que tienes de Él. Porque si no permitimos hacer eso, vivimos limitados y no creceremos, no veremos lo que necesitamos ver. No estoy hablando yo de entender todo viento de doctrina que viene a nuestra vida. No estoy hablando de eso. Bueno, ¿de qué consiste eso? Antes de llegar a eso, permítame decirle esto que tal vez pueda ayudar a poner esto en una perspectiva. Mi padre era un hombre de la militar. Él peleó en la Guerra Mundial y Corea como soldado americano después de haber escapado a Alemania por causa de su descendencia judía, o ascendencia judía, perdón. Pero él comenzó a compartir con nosotros con lo que él había aprendido en cuanto a su entrenamiento militar. En el campamento de entrenamiento, la meta era quebrantar la voluntad. Una manera, otra manera, pero hay la manera del ejército, ¿no? Exacto, no digo que el Señor es de esa manera, pero cuando nos fijamos en Efesios, Y así es también. bueno, cuando nos fijamos en Efesios capítulo 1, verso 11, dice, am, voy a leerlo de esta manera, en quien también hemos obtenido heredad, de acuerdo al propósito de Él, que obra todo conforme al propósito de Él, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que Él hace es con su propósito y lo quiere hacer en nosotros. La renovación de vuestro entendimiento, de lo que hablamos hace ciertos días, todo lo que Él está haciendo es tratando de obrar en nosotros todo lo que Él ve desde su perspectiva. Así que la disciplina muy a menudo es Así es la medida que Él utiliza para poder alejarnos de nuestra voluntad y es un proceso de desarrollo. Recuerdo que papá, él jamás nos hizo hacer cosas físicas, éramos muy atletas, él simplemente nos decía, ¿por qué no vas y haces 50 lagartijas? Le decimos, ¿por qué? Porque eso va a quitar la mente de las cosas estúpidas que quieres hacer y eso pondrá a tu mente a trabajar bien. Él lo hacía de esa manera por causa de su antecedente militar, pero la meta era desenfocar al individuo para que se enfocara una vez más en lo que necesitaba, no en lo que hicieron mal, sino en lo que necesitaban hacer bien. Y eso era un concepto que tenía mucho sentido para mi vida porque en el mundo de negocios, yo no traté de ver a la gente diciendo, hiciste esto mal, hiciste esto bien. La razón por qué hiciste las cosas es porque no te estabas enfocando en lo que necesitaba hacerse correctamente. Así que al darle a ellos la instrucción y la corrección, muy a menudo esa era una medida de castigo o de disciplina que era más valiosa. Enfatizamos lo que hace mal y la persona sigue pensando, hice esto mal, en vez de decir, mira,
Si haces esto de esta manera, va a hacerse correctamente y no tendrás que preocuparte de lo equivocado. Exactamente, ¿qué queremos decir cuando decimos que estamos siendo disciplinados o alguien está siendo disciplinada? ¿Qué significa? Corrección, no juicio. Y creo que mucha gente piensa cuando ven al Señor poniendo su mano pesada sobre alguien y atraviesan ciertas situaciones, Dios está castigando al individuo, corrigiéndolos. A veces piensan que están siendo juzgados, así que nosotros desechamos a la persona en vez de darles la bienvenida y ayudarles a través del proceso. En otras palabras, ayudarlos, levantarlos y ponerlos en el camino en el que deben de seguir adelante para darles ese consejo. Y en esa obra, creo yo que es lo que estamos haciendo, dándoles disciplina al cuerpo, diciendo la vida con propósito es una dirección equivocada, junto con la G12, es antibíblica, predicamos nosotros la corrección. Presentamos la corrección para que los que lo escuchan se arrepientan y comiencen por la senda correcta. La disciplina es más que castigo. Dios no dice, hiciste esto mal y te voy a abofetear. No, no se trata de Sí. abofetear a alguien 6 veces, aunque a veces desafortunadamente lo necesitamos, pero la realidad es que es el proceso de corrección y traer a la persona a ese camino correcto en el que deben de seguir adelante. Y muy posible, no es una sola cosa, es nuestra experiencia. Recuerden que tenemos que ver el castigo en el sentido de la familia. Estamos hablando de familia o de disciplina en la familia. Si yo amo a mis hijos, los voy a dirigir, los voy a guiar, especialmente cuando son jóvenes, niños. Si está en una dirección equivocada y yo veo eso, entonces lo que yo tenga que hacer, ese es el punto, lo que tenga que hacer para removerlos del camino negativo y ponerlos en el correcto, yo como un padre lleno de amor lo voy a hacer. Y Pablo eh, compara a nuestro Padre Celestial con toda nuestra capacidad, viendo el corazón del hombre, dice, lo que tenga que hacer para que vuelvas y estés en el camino mío, tal vez, John, se vea como un juicio. Exacto. Tal vez se sienta como Se un puede juicio. sentir, Y hay un sí. sentido donde Dios ha juzgado nuestras acciones y está tratando de arreglar y corregir. Así es. Pero no es el desechar al individuo, está refinándolo. Y él a veces usa la enfermedad como un método. Sí, cualquier cosa que se necesite, Así es. Dios va a utilizar cualquier cosa a su disposición para arreglarnos, porque el problema atravesando el proceso y aprender la lección es más importante que el dolor del proceso. Y así es como Dios lo ve, por eso Pablo dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. Yo sufrí de un problema cardíaco 20 meses que no entendía. Me asustó, me puso casi muerto del miedo, buscando en situaciones, buscando a Dios en diferentes áreas que no había estado yo, cosas que no había visto. Así que él utilizó eso. Ahora, yo estuve muy agradecido cuando hicieron esa intervención quirúrgica porque todo se detuvo, todo se fue. Pero las lecciones aprendidas en esos 20 meses aún están conmigo el día de hoy. Yo veo eso como esa disciplina del Señor que estaba enseñando, disciplinando. Hubo una reformación de actitud, de corazón. Todo eso fue beneficio. Ahora se sintió como castigo para mí. Castigo, se sintió y es fuerte. Muy Pero fuerte. ¿saben qué? Al fin, y voy a adelantarme un poco y voy a robarme la luz de todo el mundo. Verso 11 dice que ninguna disciplina es gozosa, cede, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los Oh, que sí. en él son ejercitados. Mm. Al ver estos momentos de enseñanza de parte de Dios, cualquier cosa que se requiera, tenemos que aprender qué es lo que está tratando de enseñarnos y uno tiene que dejar de preguntar por qué, como escuché a alguien decir una vez, y comenzar a preguntar qué. Dios, ¿qué es lo que quieres que yo vea? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque ese es el porqué del castigo o de la disciplina. ¿Cómo? Una vez más, hermano Swagger, en mi mente es cualquier cosa que se requiera. Así que podemos ver una eterna. Estamos hablando de infierno y del cielo. Y Eternidad, Dios sí. sabe eso, así que Él no está jugando jueguitos. Estaba pensando en la alabanza, valdrá la pena al final, Ujú. a pesar de lo que sea. Como dijo Loren, cualquier cosa que se requiera para que podamos llegar al requerido. punto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos y sabe exactamente lo que necesitamos y dónde tenemos que estar. Y hay una indicación en la palabra griega, pajira,
que es la palabra griega para disciplina. Significa toda la educación, toda la enseñanza. También tiene que ver con el aspecto de que si uno lo desglosa, creo que Keros lo desglosa diciendo que es el individuo. Entonces lo que Dios tiene que hacer para Jimmy Swaggart es diferente que para Dave Smith, Lauren Larson, Carl Brown y John Rosenstone. Él sabe individualmente lo que necesitamos todos. Sé que, como todos lo hemos visto en nuestros hijos, hay cosas que nosotros vemos en nuestros mismos hijos que son diferentes en sus características y en cuanto son parte de la misma familia. Yo tuve que disciplinar a uno diferente que al otro. El otro hubiera dicho, bueno, ¿por qué no hiciste eso con aquel o conmigo como lo hiciste con él? Bueno, hay una razón y no necesito decirte yo a ti, porque no tenemos que decirle nosotros tampoco a Dios que por qué está tratando conmigo diferente que con Carl Brown. ¿Por qué? Porque hay una individualidad que Dios usa en toda la educación y consejo. Lo gracioso, ¿qué te ríes? Me río, no debo decirlo porque alguien tal vez me va a demandar, pero yo puedo corregir a mis niñas con una palabra y a Joseph yo tuve que matarlo casi a veces. No, lo maté, ¿verdad? Pero me río porque conocemos la diferencia en nuestros hijos. Ese corazón es duro. Yo solía, voy a decir algo de él. Yo solía, miren, el proceso era que yo creo que tal vez tuve que darle castigo corporal a Grace una vez nada más y ella me dijo que era culpa de Joseph. Pero mire, si yo hubiera tenido que disciplinar a mi hijo, Joseph era quien lo tenía que hacer y yo lo enviaba a su habitación para que pensara que era lo que iba a venir. Y entonces yo esperaba unos momentos y lo dejaba pensar y después entraba yo y le decía, ¿entiendes por qué voy a hacer lo que estoy a punto de hacer antes de que aplicara yo la vara? Y yo lo hacía que me dijera por qué era que yo estaba haciendo lo que iba a hacer. Y le digo yo, quiero que tú sepas que esto está mal y que esto no es lo que debes hacer. Y después aplicaba la vara. No voy a entrar en detalle en cuanto a la acción, ¿verdad? Pero era una aplicación fuerte de... Tú terminabas El día en la de hoy, cárcel sí. tal vez hoy en día. Era una aplicación fuerte de la vara. Pero ¿Pero qué dice eso? ¿Terminarías en la cárcel el día hoy de en día? Sí, sí. Pero en cualquier caso, cuando terminábamos, yo lo volteaba a ver y le decía, ahora, Joseph, esto ya terminó. Se acabó. Se ha perdonado, no terminemos que hacer nada más. Lo que hiciste estuvo mal, pero has admitido tu error, has pagado el precio. En cuanto a la disciplina, ahora ya terminó. Bien. Ya no tenemos que preocuparnos de esto. Bueno, lo que quiero decir de él es que él sabía que era lo que venía. Y él tenía 6, 7 años de edad. Así que él entraba a su habitación y él esperaba. Mira, Se ponía pantalones. sí, exactamente. Yo estaba aplicando la vara y lo estaba disciplinando y él se sonreía y yo pensaba, Algo pasa. esto no ¿Qué está pasa? trabajando. ¿Qué está pasando Algo acá? no está pasando, algo no está bien. No decía nada, solamente se reía. Él se reía nada más, sonreía. Él estaba ahí con sus dientes mostrándomelos. Y yo me di cuenta después de un poco de que él se había puesto un segundo par de Levi's antes de entrar a la habitación. Es un joven bastante listo, bastante listo. Yo lo introducí a sesiones de ejercicio después de eso. Pero todo el mundo es diferente. Billy Graham dijo que estaba visitando a un amigo en una ocasión y tenían un varón de 5 o 6 años y entró por la puerta y no la cerró y el papá le dijo que cerrara la puerta y dice, no, ciérrela usted. Y Graham dijo que, sabe, si yo hubiese tenido 5 minutos con ese niño, él hubiese entrado a negociar cerrando puertas. Una vez más, no debía haberlo dicho tal vez, pero el punto entero es de que Dios trata con cada individuo de diferente manera. Y por cierto, yo creo que Joseph ha terminado muy bien, ¿verdad? Creo que él ha terminado muy bien. Considerando la disciplina que le aplicaste. Mire, permíteme decir que no estamos hablando de abuso. Claro. Corrección. Claro. Buen punto. Muy bien. Buen punto. Muy bien. En mis clases, cuando yo estaba estudiando para mi maestría, yo era la oveja negra de la clase. ¿A qué te refieres? Bueno, la mayoría de la gente que comienza a trabajar en los servicios de protección pública tienen un título de trabajo social. Y la mayoría de las personas que estudian esto creen que la disciplina corporal es abuso. Así que una vez más, yo era diferente en esos sentimientos.
Pero yo creo que esta es una imagen, un ejemplo de lo mal que está en nuestra sociedad. Tienen una falta de disciplina en los hogares y falta de disciplina en las iglesias, Sí. creyendo que Dios nos ama lo suficiente para disciplinarnos. Y eso es parte de la razón del por qué la gente está rebelde y no hay consecuencias por lo que ellos hacen. La gente está siendo enseñada el día de hoy. Hay que fijarnos en lo que en lo que sucede en nuestra sociedad el día de hoy. Los niños están siendo enseñados indirectamente de que si ustedes se pueden salir con la suya está bien y eso no está bien. Exactamente. Si Así usted es. odia a su hijo, no lo va a disciplinar. Eso es lo que la Biblia dice y es correcto porque estamos representando la necesidad de discernir entre el bien y el mal en la vida y corazón del niño. El día de hoy existe una sociedad que ha edificado a los niños o que ha criado a los niños de esa manera y no sabemos cuál es el error. O si rehusamos decirlo, lo de la tolerancia es una locura, que uno tiene que ser tolerante. Bueno, esos que predican tolerancia, yo encuentro impresionante que son intolerantes de lo que yo pienso. Ellos solo son tolerantes de lo que la gente, bueno, de lo que la gente está de acuerdo con ellos. Bueno, alguien dijo, y sé que es correcto y verdad, que todo pecado es una forma de locura. Y es una locura realmente. Así es. Y a veces toma medidas difíciles y duras para que esa persona vuelva al lugar donde realmente ve la situación. Dios nos ama lo suficiente. Él está preocupado y la Biblia habla de la ira y el enojo de Dios, pero su ira es diferente que la nuestra. La ira es de que Él está tan preocupado por el hecho de que estamos dañándonos nosotros mismos, que Él se involucra y nos disciplina, que es completamente diferente que la mayoría. Algunos cristianos van a necesitar más castigos que otros. Absolutamente, sí. Podemos fijarnos en los Disciplina. niños otra vez. Podemos nombrar a cada uno de nuestros niños y algunos de ellos necesitan una corrección verbal y otros la necesitan El un poco azote. más fuerte, ¿verdad? Hablando de esa corrección verbal, Dios puede utilizar la voz de otros para traer ese tipo de corrección y ese tipo de azote. Recuerdo yo dos incidentes en mi vida. Yo estaba enojado con mi madre. Yo estaba entrando, bueno, estaba yo viviendo en resentimiento contra mi madre. No la quería perdonar y eso es bastante serio. Yo fui a reparar mi auto en un taller aquí en Baton Rouge y un amigo mío trabajaba ahí. Fui a la escuela con él y él salió de atrás y él se me acercó y comenzamos a hablar. Y no fue una conversación general, él fue directamente a hablar de su madre. Y él estaba diciendo, yo no mantendría nada contra mi madre. La conversación comenzó y yo estaba ahí nada más diciendo, ay Dios, no, no. Y yo casi comencé a llorar ahí delante de él porque las palabras se fueron cortantes a mi corazón, porque el Señor estaba tratando conmigo de esa manera y yo no quería poner atención, obviamente. Así que Él envió a alguien más a mi vida y me habló de una manera tan fuerte que me quebrantó. Yo tuve que tratar con la situación, con mi madre. Probablemente, yo no sé qué hubiera sucedido porque era algo serio, lo más serio de mi parte, más serio de mi parte que de mi madre, ¿verdad? Así que cuando finalmente fui a ella, yo no anduve con rodeos en lo absoluto. Yo simplemente le dije a ella, le llamábamos María. María, le decíamos a mi madre. Yo le dije, María, necesito disculparme contigo. Perdóname, por favor, por lo que yo hice y cómo yo reaccioné a lo que hiciste. Y se disolvió todo en ese momento. Y otro incidente, hermano Swagger. Yo estaba orando una mañana y el Señor habló a mi corazón acerca de hablarle a alguien y de decirle a ese individuo, no hagas lo que estás a punto de hacer. Y no pude entender por qué Dios me dijo eso a mí en cuanto a hacerlo de esa manera, pero después dije yo, Señor, si tú quieres que se haga de esa manera, entonces permite que esta situación en particular, quiero tener cuidado de cómo trato con la situación, permite que esa cosa en particular suceda y lo voy a hacer,
permíteme, y este individuo, permite que el individuo y yo nos enfrentemos o estemos cara a cara, sin que nadie más esté ahí. Ciertamente, entré a un elevador. Cuando bajé a ese piso, las puertas se abrieron y el individuo estaba ahí. Comencé a hablarle a ese individuo y le dije yo no sé por qué el Señor me habló de esta manera, pero me dijo que lo hiciera, que te dijera esto. Y le dije, todo lo que voy a hacer es decirte lo que él me dijo que te dijera. Y él me dijo, no lo hagas. No hagas lo que estás a punto de hacer. Y yo pude ver por la expresión en su rostro, tanto como la expresión que yo tuve cuando aquel otro hermano me dio aquella palabra a mí, pude ver que eso causó eco en la vida de la persona, porque Dios sabe cómo hablarnos. Usted hace la pregunta de qué consiste eso, de cualquier cosa que se requiera. Tal vez se requiera de la voz de alguien más, tal vez se requiera de dificultades en situaciones, tal vez se requiera de dolores financieros, tal vez de perder el empleo. No sé, depende del individuo y cómo Dios utiliza al individuo. Pero la persona que Dios usa, y a veces lo hace, ¿no? Como lo acabas de mencionar, ellos no No saben tiene ni idea en la mayoría de los que casos. están operando en esa capacidad. Así es. Así como, por ejemplo, él me dice a mí que yo le diga a esta otra persona, no lo hagas. Bueno, yo no sé qué es eso. No sé a qué se refiere. Todo lo que sé es que, Así es. bueno, mire, cuando entregué ese mensaje, cuando la persona, aunque reaccionó, no atendió. Y eso destrozó su vida. Él se adelantó e hizo lo que quiso. Después me enteré de lo que él hizo. Ahora, si eso es lo que Dios le dijo que no lo hiciera, estaba tratando de prevenir lo que le sucedió después del hecho. Así que el individuo no sabe, pero las palabras llegan y son con peso cuando llegan y uno no las puede escapar. Así es. Muy bien, Dave. Vamos, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Quiero que miren este comentario. Es sobre el libro de Hebreos. Incluye más de 800 páginas. El gran libro de Hebreos, que yo creo fue escrito por el apóstol Pablo, entra en gran detalles sobre el nuevo pacto, como ningún otro libro en la Biblia, con la excepción del gran libro de Romanos. Usted como creyente necesita esto, y estamos enseñando ahora mismo la serie sobre el libro de Hebreos, y estaremos allí durante varios meses. Usted debe de adquirir este comentario para seguir la enseñanza con nosotros, y le garantizo que no se arrepentirá y aprenderá más sobre la palabra de Dios de lo que creo que previamente ha conocido. Ahora, normalmente se vende este comentario por unos $40, pero hemos reducido el precio a la mitad. Lo hemos reducido para que sea posible que usted lo pueda ordenar. Ahora aproveche esta oferta y le prometo lo siguiente, le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes y no se arrepentirá. Para comprar música individual del evangelista Jimmy Swaggart, visite su tienda de iTunes y Amazon.com. Oh, draw me. Es fácil y accesible comprar la música de Jimmy Swaggart. Además, la tienda de música de Jimmy Swaggart nunca cierra. Adquiera su música favorita en la tienda de música del evangelista Jimmy Swaggart en iTunes y Amazon.com. Damas y caballeros, soy el pastor Gabriel Swaggart y tenemos algo totalmente nuevo que usted debe aprovechar. Las puede ver en la pantalla. Son las nuevas camisetas del ministerio. Adquiera una o todas las que pueda. Debe hacerlas parte de su vestimenta diaria. Llévelas a todo lugar. Será una excelente manera de empezar una buena conversación. Aproveche esta oferta, adquiera las nuevas camisetas del ministerio ahora. Gracias por apoyar a la cadena SBN. Muy bien. Vamos a leer el versículo 6 una vez más, por favor, Dave. Porque el Señor a quien ama disciplina. Dios disciplina a aquellos que Él ama, no a aquellos a los cuales Él es indiferente. Y azota a cualquiera que recibe por hijo.
Esto se refiere a aquellos a todos que le pertenecen a él. Y nos dice aquí claramente que, bueno, va a ir un poco más profundo aquí más adelante, que cada cristiano tiene que tener disciplina en algún momento. Y hice la pregunta momentos atrás, ¿podemos llegar al lugar donde maduramos y ya no necesitamos esa disciplina? Y Lauren lo dijo correctamente realmente. Encontramos con Job, el hombre más piadoso en la faz de la tierra, en ese tiempo en particular. Y aún Dios lo escogió para servir como ejemplo de santificación. Uno creería que el Señor escogería a un individuo que, bueno, que es muy débil en el Señor para enseñarles lo que tienen que hacer, pero Él escogió al hombre más piadoso en la faz de la tierra en ese momento para dejarnos entender y saber que no podemos hacerlo nosotros mismos, que realmente no podemos. Y Job tal vez pensó que todo estaba bien hasta que vio al Señor y él dijo de sí mismo, soy vil, soy un hombre vil ante el Señor, ¿no? Así que al que el Señor ama, Él disciplina. No nos gusta, no nos gusta como Lauren lo dijo momentos atrás, pero eso da el fruto de justicia. Amén. Y yo creo que a veces algunos somos tan cabezaduras que no aprendemos la lección muy rápido. Así Y el es. Señor tiene que aplicar esa vara de corrección, ese tal vez azote, como Él decida hacerlo. Lo importante para el creyente entender es que aun si nosotros somos dados corrección, si no se nos da la dirección, cometeremos el error otra vez. Si el objeto de fe, Repite eso otra vez. digo que si se nos da la corrección sin la dirección, vamos a cometer lo mismo otra vez, porque la fuente de poder es el Espíritu Santo que obra a través de la cruz. Doy un ejemplo. Hace años, y voy a ser cuidadoso con lo que digo, tiene que ver con mi hija, hubieron problemas que estaban sucediendo, y finalmente eh, llegué al fin. Eh, Ella era jovencita, no era una adulta todavía. Finalmente Dios trató conmigo y me dijo, vas a tener que azotar a tu hija. Y tuve que entrar a su habitación y le dije, voy a tener que darte una disciplina fuerte. Tuve que prepararla y yo me pegué en la pierna. Yo me pegué primero en mi pierna. Y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, yo tengo que azotarte. Lo volví a hacer. ¿Y por qué lo estás haciendo? Ella comenzó a enojarse y yo seguí haciéndolo hasta que la pierna se puso roja. Yo dije, esto es lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros. Nosotros éramos pecadores y Él tuvo que ir a esa cruz. Y el castigo tuvo que ser pagado por nuestro pecado. Él lo tomó por nosotros. Yo te dije que te iba a azotar y yo tengo que tomar ese castigo, pero ahora tú entiendes que hay una consecuencia en nuestras acciones. Tienes que poner tu fe una vez más en Cristo y tienes que guardarla. Y las cosas que estás haciendo no más te van a cargar. Así que si nosotros corregimos nada más, sin dirigir, y ese ha sido el problema que he visto yo en el mundo pentecostal, denominacional, y toda la idea de la disciplina es una mentira. No hagas esto, no hagas aquello. Esa corrección no trae dirección. Si no se les da el mensaje de la cruz y cómo deben ellos ordenar su manera de fe, su caminar, el objeto de fe, lo van a volver a hacer. Así que nosotros entramos en un hábito de incrementar o cambiar el castigo, disciplina, pensando que vamos a tener resultados. Sin embargo, entre tanto, los que están haciendo la corrección tienen que ser corregidos para tener la dirección correcta. Bueno, nunca estamos tan cerca de Dios como pensamos. Así es. Nunca lo estamos. Correcto. Y siempre hay que mejorar en todas las áreas, ¿no? Así es. Y a veces toma castigo o disciplina para darnos Así cuenta es. de eso. Pero yo prefiero ser disciplinado por el Señor que amado por el Amén. enemigo. El diablo no ama a nadie. No ama a nadie. Usted va a pagar el precio por eso. Lo que Dios hace, que parece negativo, siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Jamás Sí. es castigo por castigo nada más. Disciplina solamente porque Él se siente como hacerlo.
Él no es un abusador. abusón. No, no es un abusador. Él continúa a decir que en el texto que le permitimos a nuestros padres disciplinarnos de acuerdo a sus placeres. Pero nuestro Padre Celestial tiene sabiduría perfecta de la situación de nuestra persona, de nuestro pasado, de nuestro futuro. Él sabe exactamente de lo que se requiere ayudarle a ese individuo y eso es lo que Él hace. John, esa ilustración que hiciste con tu hija fue muy Creo que fue especial. lo más efectivo que el Señor me dio. Iba a preguntarte cuál fue su reacción. Óptima. Él quería que yo me detuviera y le dije, yo no puedo. Se tiene que hacer. El castigo se ha proclamado y lo tuve que usar como lección práctica en cuanto a Isaías 53. El Señor castigó a Jesucristo y tuvo un especial. tremendo efecto, absolutamente. De hecho, creo que ese fue el punto crucial. Si es que hubo alguno que por lo menos trajo un cambio y la manera como el Señor obró. Podemos ver esto constantemente en la Biblia. Israel es el ejemplo perfecto. No solamente la persona, sino la nación. Natán, cuando vino a David, tú eres el hombre, tú cometiste este pecado horrible y una consecuencia. De la misma manera, la nación de Israel, constantemente, por causa de su incredulidad, Dios continuó tratando de azotar. Desafortunadamente, su corazón se entenebreció, su cuello se puso tan duro que finalmente no pudo seguir tratando con ellos de la misma manera. Finalmente la restauración de Israel va a llegar, pero solamente va a llegar como Levíticos 26 nos presenta cuando ellos se arrepientan y reconozcan su pecado y reciban el entendimiento de su corrección por estos siglos. Y después serán restaurados. Pero este proceso, una vez más, Pablo, Gálatas, entró a mi mente, capítulo 6, debe ser para restaurar, no para destruir a la persona. ¿Y qué significa eso? Hay que traerlos una vez más con la dirección correcta para que puedan ellos tener la victoria. Porque la corrección, he estado yo en ministerio de la prisión o ministerio en las instituciones penales, todos nosotros lo hemos hecho y hemos visto nosotros a gente corregida y corregida. Sin embargo, la tasa de regreso aún es 75% en todo el país. Simplemente Así corrigiéndolos, es. no van a tener ellos el éxito cuando regresen a la sociedad. Así que la idea es que aprendamos la lección que Él nos está enseñando. Así es. Esa es la idea. No importa lo que Correcto, tome, sí. sea el tiempo que sea. Si la disciplina llega, nosotros automáticamente debemos de saber que el Señor nos está enseñando algo. Correcto. Así que, Señor, ayúdame a aprender. Esa es la clave. Algunos de la palabra de fe se han agarrado de esa enseñanza, así que jamás han implementado nada. No. El texto acá es claro. Eso no Correcto, se sí. puede ver de otra manera. Exacto, sí. Y nosotros vemos, por ejemplo, a Job, lo mencionó usted anteriormente, cómo Dios pudo justificar esas acciones de lo que Job pasó. Esas son las cosas que son difíciles de entender, que fue difícil para Job entender, pero él terminó mejor al final, sin pérdida en Así lo es, absoluto. Así así que es. todo el proceso no es fácil y no hay nadie que esté por encima o que esté exento en su vida para el Así Señor. es. Aquí está una pregunta, miren. Una pregunta que ni siquiera yo puedo responder tal vez, pero tenemos que hacerla. ¿El aguijón de Pablo en la carne era disciplina? Tal vez que sí, me parece. Ahora, Pablo es el mejor ejemplo del cristiano. ¿Qué piensas tú? Pienso que tuvo que serlo. Pienso que fue una herramienta de enseñanza para él, para estar al tanto de el orgullo y de cómo no enaltecerse por las revelaciones. Este vivir para Dios es algo que una vez empieza uno a entender y caminar, es algo que toma mucha intencionalidad. Para que Dios nos use en cualquier capacidad, es algo muy poderoso. Sí, No me refiero a alguien que diga algo, sino que sabemos que Dios nos ha usado y es algo muy poderoso. Y es tan fácil entonces que la carne empiece a exaltarse así diciendo, miren lo es, que yo he correcto. hecho. Entonces, esa situación con Pablo, yo creo que él mismo lo dijo para que no se Exacto, exaltemos lo que más él de lo dijo. correcto. Uno encuentra la razón para algo hacia algo incómodo. No lo definimos lo que es. No creo yo que
es pecado, sino circunstancia o como quiera que sea, pero yo Personalmente creo que fueron los problemas que tuvo que vivir constantemente, estar apresado, golpizas, todas esas cosas cuando él sabía que lo que el Señor tenía que decir era la palabra y se terminaba todo eso. Entonces, creo que Pablo oró, Dios mío, líbrame de esas cosas tal vez, ¿no? Que esto se para que el quite, aguijón se fuera. que ese aguijón se fuera de él, pero él le dijo, no, mi gracia es suficiente. Exacto, y él es un hijo de Dios. Tomó eso, evidentemente lo tomó para que él mantuviese sus pies sólidos en la tierra y Así no es. exaltarse en sí mismo. Así es, y esto es algo que era de beneficio para Pablo. Él aprendió que cuando soy Oh, débil sí, es cuando sí, soy soy fuerte. fuerte. Todos nosotros. Mire, la disciplina de un santo a menudo se convierte en la victoria para el próximo. Repite Voy a eso otra vez. repetirlo. La disciplina de un santo muy a menudo produce victoria para el próximo santo. Fijémonos en lo que Job nos ha enseñado. Fijémonos en lo que todos hemos pasado que nos ha mejorado, que nos ha hecho entender claramente un poco más a Dios. El mensaje de la cruz, mírelo. Así que, mire, lo que fue de disciplina para el primer santo, para aquel santo, se convierte ahora en beneficio no solamente para esa persona, pero para todo aquel que siga. Fijémonos en Pablo, si lo que hemos dicho es correcto, 2 Corintios 12, bástate de mi gracia. ¿Para cuántos nosotros? ¿Cuántos hemos tenido que decir, Señor, yo no entiendo y he encontrado lugar de reposo, confianza que no conocía? Así que la experiencia, ¿cómo lo puedo decir? La disciplina inicial de Pablo produjo un beneficio no solo para Pablo, sino para todo aquel que Sí. ha leído, porque ahora compartimos la enseñanza, nuestro aprendizaje, la disciplina. Y yo sé que algunos predicadores no quieren hablar de cómo Dios los ha cambiado, pero yo creo que y necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, creo que es un cumplido, un elogio excelente al predicador cuando lo hace y ese gran beneficio para el cuerpo de Dios porque aprendemos que esta no es una senda fácil. Esto es un proceso sin fin porque Dios es demasiado grande para entenderlo en totalidad. Así Así que es. al estirarnos y al traernos el conocimiento apropiado, no solamente cualquier conocimiento, el apropiado de sí mismo a nuestra vida, por cualquier medio podemos compartir eso también a todo el mundo. ¿Nosotros debemos de temer el castigo o la disciplina? Depende de cómo define usted el temor, no un terror, sino un respeto. Temor de Dios absolutamente. Cuando usted lo pone dentro de ese margen, ese contexto, creo que necesitamos constantemente honrar, venerar, respetar y estar nosotros al tanto Muy de quién bien. Dios es. Si consideramos quién Pablo es, continúa él en el capítulo 12, por lo tanto, yo me gozo en las enfermedades, dolencias, necesidades, persecuciones, en los dolores por causa de Cristo, porque en debilidad soy fuerte. Así que ahora no está buscando, bueno, está viéndolo desde una perspectiva diferente, que todo esto es necesario e importante porque finalmente le traerá gloria a Dios. Mi padre me dio a mí una declaración una vez que tenía mucho sentido, no lo utilicé muy bien en las primeras etapas, pero me dijo, siempre vas a aprender de las experiencias, preferiblemente aprende de las experiencias de alguien más. En otras palabras, lo que están diciendo ustedes es que se escucha el mensaje predicado, ese mensaje de corrección va a traerle a la persona ese aspecto de castigo o disciplina y muchos van a ser afectados. ¿Cómo lo sabemos? Fijémonos cuántos, Lauren, usted puede contestarlo mejor porque usted y Donnie se pararon fuertes en contra de la palabra de fe. Los correos que estaban llegando, hubo un dolor en el corazón de la gente, fueron afectados por el mensaje predicado y enseñado. Y lo mismo con usted, hermano Swagger, con los mensajes de corrección que usted ha presentado a través de los años, afectan a la gente. Y esa es la gracia de Dios dando instrucción, corrección, por el bien de todos. Un hombre dijo que todo ser humano tiene que vivir 3 años de problemas terribles en su vida y tengo una respuesta para ello. Cómprese un puyo y quédese con él por 3 meses y parecerán 3 años. Voy a permitirle a John predicar y orar como Jesús. Libértame, Señor. Mire, mi actitud es, Señor, si me puedes enseñar
a través de tu palabra y por tu espíritu es lo que prefiero, pero si no hay otra manera. Bueno, como lo mencionas. Bueno, por eso es que el Señor con usted. Sí, sí. Sara llamó a Abraham, Francis me llamó a mí, y yo no voy a decir lo que me dijo, pero Sara le dijo, Señor. Sí, no, pero en serio, miren, hay cosas que han pasado, porque yo he pasado tiempos de disciplina en cierto sentido, de circunstancias. ¿Consideras ese problema físico que viviste una disciplina? Sí, para mí, otras personas tal vez lo vean y me llamen a mí loco, pero No todo el que está enfermo está siendo disciplinado. no, recordemos que yo soy una persona individual. Las cosas que yo aprendí, pasando por eso, fueron demasiado especiales, únicas, profundas, para no ser de Dios. Lo siento, mire, usted jamás me va a convencer de lo contrario. Y el hecho de que no solo Él me enseñó, pero también me libertó completamente del problema. Eso para mí, yo puedo definirlo de esa manera y no estoy tratando de definirlo para nadie más. No Entiendo, trato de definir lo que entiendo. Dios toma o hace con otras personas. Para mí sí, puedo pensar en otras veces que no voy a mencionar, situaciones que hicieron un cambio profundo en mi vida. Ahora, no me gustan, lo siento. Lo siento, yo estoy con el autor de Hebreo, esas cosas son gravosas, así que yo sí oro, Señor, yo quiero que me enseñes, dirígeme, no me lleves, no me metas en tentación, libértame del maligno, si me puedes enseñar lo que necesito saber a través de tu palabra y espíritu, por favor, permíteme ser una persona moldeable, permíteme poner atención, pero si no lo hago, entonces Dios lo que se requiera. Es importante que el púlpito predique, porque segunda de Timoteo dice que toda escritura es entregada por Dios y es apropiada para disciplina, instrucción y justicia. Entonces, para que el hombre de Dios sea perfecto en todas sus obras. Entonces, el púlpito, si no está presentando el mensaje correcto, un mensaje correctivo, es decir, disciplina del Señor, a través de la unción, entonces corporativamente el pueblo no lo va a ver de esa manera y Dios tiene que tratar con ellos de otra manera si realmente están escuchando. Y esa ha sido mi queja en contra de muchas de estas iglesias hoy en día que no predican en contra del pecado, que no hay corrección ni convicción. Están llamando el pecado un error y es más que un error. Es una mala dirección y si no hay corrección, no va a haber dirección correcta en la iglesia. Todo pecado es rebelión, esa es la palabra para pecado, rebelión contra Dios. Voy a cambiar el tema un poco. Gracias por la ayuda que nos dieron en los últimos días, pero todavía sufrimos un déficit de $2 millones y estoy preocupado que buenas personas piensan, bueno, otra persona va a dar y de alguna manera va a llegar el dinero. El hermano Swagger dice que el dinero siempre llega, etcétera, etcétera. Mire, si usted lo ve de esa manera, no debe de hacerlo. Usted debe de ver esta situación como si es la cadena Sun Life de bendición para mí. Me está ayudando en este caminar para el Señor. Y consecuentemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga cada mes? Y realmente no es como Dios usa a los demás, es como Dios le use a usted. Así es como debemos de ver la situación. Y hacer lo que Él nos diga que hagamos. Como muchos lo hacen, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, pero quiero que todos lo hagan. Si son bendecidos, ayudados, fortalecidos, entonces necesitamos que nos llamen para que podamos continuar llegando a su corazón, su vida 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que oren sobre lo que acabo de decir si aún no lo han hecho y hagan lo que sientan que el Señor les ha dicho que hagan. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visita los archivos del programa en sonlifetv.com.